ver de qué manera Walsh encara la escritura de Operación Masacre, porque desde luego un libro como ese es un libro que no se puede planear, ¿no es cierto? Es un libro que resultó lo que es, resultó a partir de la contingencia de la propia investigación y del propio trabajo de Walsh, y hoy lo podemos ver como una obra terminada, pero fue una obra en marcha todo el tiempo, que fue surgiendo sobre la base de lo que Walsh iba encontrando, y por lo tanto no podemos imaginarla como una obra que haya sido programada de esa manera, ¿no es cierto? Que haya sido programada de esa manera. El otro elemento que me parece importante en este libro es que el contexto de lectura lo ha hecho modificarse, y si se ha convertido en un libro que ha persistido es porque cada generación lo ha leído de manera distinta. En 1956, cuando el libro se publicó, se lo leyó como una crítica a la Revolución Libertadora y a las políticas de encubrimiento de la Revolución Libertadora. Como sabemos, el libro cuenta el fusilamiento de unos obreros y unos militares, sobre todo de unos obreros de la resistencia peronista, que son ejecutados antes de que la ley marcial haya sido dictada. Por lo tanto, Walsh hace el trabajo para probar que fue ilegal esa represión. Lo cierto es que al principio, en los primeros años, el libro fue leído como uno de los tantos elementos de la crítica a la Revolución Libertadora. A pesar de que Walsh, cuando empezó a escribir el libro, estaba de acuerdo con la Revolución Libertadora, había escrito un reportaje a uno de los aviadores que estaban ligados a los aviadores que habían bombardeado la Plaza de Mayo, y tenía respecto a esto una actitud que yo diría de apertura hacia la cuestión, ¿no? Por tanto, también el libro es muy importante para una cuestión que me gustaría luego retomar, que es cómo se politiza un escritor, ¿no es cierto? Pero quería decirles que el libro fue leído primero como una suerte de crítica a la Revolución Libertadora, luego fue leído en el proceso de peronización acelerada que se produjo a partir de mediados de los años 60, como un libro que encarnaba esa tradición combativa de los peronistas de la resistencia, y hoy es leído ya como un antecedente a la crítica a las políticas represivas ilegales del Estado, ¿no es cierto? Es casi un ejemplo de lo que es la política ilegal del Estado cuando reprime sin apoyarse en la ley, ¿no es cierto? Por lo tanto, los contextos históricos han hecho que el libro cambiara en generaciones distintas, y en cierto sentido la fluidez que tiene ese libro, la posibilidad de ser leído en distintos contextos, ha permitido su persistencia en un sentido que, por supuesto, sería motivo de otra conversación. Se parece mucho al Facundo de Sarmiento en ese sentido, ¿no? Que también es un libro que ha cambiado de acuerdo a los contextos en los cuales fue leído, y fue de esa manera un libro que persistió, porque desde luego lo que hace envejecer a los libros y los cambia de lugar son los contextos de lectura, ¿no es cierto? Y ciertos contextos de lectura a veces oscurecen o hacen invisibles a ciertos libros importantes en otros contextos. El caso de Operación Masacre, me parece, es en cambio el caso de un libro que ha sobrevivido a todos esos movimientos.